Hola chicos, el día de hoy vamos a comenzar a hacer una introducción a nuestro curso de Cálculo 2. Es un curso que en muchos casos, en muchas universidades recibe esencialmente el nombre de cálculo integral. El estudio que nos lleva a esta asignatura siempre van a ser las integrales, o sea, es nuestro gran objetivo aprender a resolver integrales y mirar cuáles son esas aplicaciones que tienen esas integrales en nuestro mundo cotidiano. Para hacer esta introducción, vamos a partir entonces de un tema totalmente actual, que es el tema que tiene precisamente con estas actividades virtuales, que es el tema del coronavirus. El coronavirus que nos está produciendo esta enfermedad del COVID-19 y es una enfermedad respiratoria, producto de este virus, que es realmente un conjunto de virus que reciben el nombre de coronavirus por esta forma que tienen, que es, digamos así, su parte externa tiene estas puntas en forma de corona. Es una familia de virus que produce precisamente el COVID-19 es el coronavirus SARS-CoV-2. Ok, es una enfermedad que apareció en Wuhan, China, desde noviembre del año diciembre, es exactamente 2019, aunque hay estudios que parece que la enfermedad pudo estar desde antes, pero digamos que públicamente está en diciembre del 2019 y aparece un primer brote en Wuhan, China, y este primer brote pues se ha ido esparciendo por todo el mundo hasta que se ha transformado en la pandemia que actualmente nos tiene confinados. Es un virus que tiene un genoma de ARN que lo envuelve en un genoma que es fácil de, digamos así, de quitar esa envoltura en que está él con el uso de jabón, por ejemplo. Entonces, a partir de esa fecha en que aparece ese primer brote, la enfermedad se propaga y convirtiéndose en pandemia y finalmente pues, nos llega a nuestro país. En el país, pues inicialmente llegó a Bogotá, pero la enfermedad se fue transmitiendo hacia los diferentes municipios. Es así que en los datos que son abiertos del Instituto Nacional de Salud podemos ver cómo ha sido la evolución y esa evolución que tiene forma exponencial en diferentes municipios, a diferentes escalas. La enfermedad entonces no tiene diferentes comportamientos dependiendo de las medidas que en los municipios se hayan tomado o que nosotros mismos, las personas, tomemos. Desde que este virus llegó al mundo, la pregunta que siempre se ha hecho es ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuál es la certeza que tenemos del fin de esta pandemia? En ese sentido, generalmente nos damos cuenta que no hay una certeza. Y no hay certeza de cuándo nuestra vida volverá a ser la que era antes de COVID. ¿Vale? No tenemos, dado que es una enfermedad nueva, producto de este virus que no se, de este precisamente virus que no se ha presentado anteriormente en humanos. Sin embargo, a pesar de los pocos datos que existen, diariamente en los noticieros, en los periódicos, en las revistas, estamos viendo que nos están hablando de curvas de ese contagio, del pico, que cuándo se va a dar el pico en Colombia. Entonces esas proyecciones se hacen generalmente a través de modelos matemáticos. Esos modelos, con esos pocos datos que en un inicio, se podía entonces predecir más o menos cuándo sería el fin de la pandemia en Colombia. En este estudio, por ejemplo, realizado por Rosselli,
estipulaba que si, por ejemplo, no había ningún tipo de medidas, íbamos a tener un pico muy alto que se iba a producir en mayo. Pero también nos daba varias opciones de acuerdo al tipo de medidas que se podían tomar. Él nos hablaba que había un ideal, que es la curva esa que está en verde, que es una curva donde la tasa de contagio es muy mínima y eso solamente se podía tener con una cuarentena totalmente rígida. Pero digamos que la economía nos ha llevado a que esa cuarentena totalmente rígida sea totalmente imposible de sostener en cualquier país, así sea un país rico o un país pobre. Entonces, pues hay la curva que está en rojo y la que está en azul clarita, son proyecciones de acuerdo al tipo de medidas que se tomen. Por ejemplo, en una se desea que la que está en rojo, que la curva podría presentarse a finales de julio, y la otra predice que la curva se va a presentar a mediados de agosto, que datos, digamos así, bastante recientes, confirman a pesar de que esto fue un estudio realizado muy al inicio, digamos que realizó una muy buena proyección de lo que podría pasar en Colombia. Estos modelos se basan en un modelo bastante trabajado en epidemiología, que es el modelo SIR. SIR es por las iniciales de sobrevivientes, infectados y recuperados. Este modelo, que es un modelo matemático, parte del hecho de que tenemos una población que somos susceptibles todos a infectarnos, que luego tenemos una población que está actualmente infectada y que luego algunos de estos pues pasan a recuperados. Desafortunadamente va a depender de que la diferencia va a depender un poco de las mortalidades que existan, pero también parte del hecho este modelo de que cualquier persona recuperada no vuelve a ser susceptible, o sea que una persona que ya ha pasado por la enfermedad no la vuelve a tener. Bueno, hay algún estudio de algunos, digamos así, en las noticias vemos algunos casos que parecería que esto no se cumple, pero en forma general, las personas que han pasado por la enfermedad generalmente tienen los suficientes anticuerpos como para no pasar. Ahora bien, este modelo se basa en un sistema de ecuaciones y son ecuaciones diferenciales y por aquí nuestro cálculo es cuando comienza a entrar. O sea que nosotros podemos, dado que conocemos las tasas en las cuales está creciendo tanto sobre todo el número de infectados, nosotros podemos conocer esas tasas de crecimiento, podíamos entonces predecir cuántos infectados tendríamos en un futuro. En este otro estudio hecho por Alayón, muy al inicio de la pandemia aquí en Colombia, de que se presentaron los primeros casos, con los primeros casos, él proyectó bastante bien lo que podría ocurrir. En su proyección, pues dice que el pico va a ser en el mes de agosto para septiembre, pero obviamente esto se basa en algunas restricciones y proyectando medidas de hacinamiento, medidas de confinamiento, no de hacinamiento, sino de confinamiento. Bajo esas medidas se hacen este tipo de proyecciones. Ok, entonces lo que tenemos aquí son tasas de crecimiento y lo que queremos averiguar cómo es el crecimiento de esa población de infectados, de recuperados y la disminución de la población de susceptibles. Entonces aquí es donde nuestras integrales cobran totalmente validez, porque finalmente para resolverla, finalmente lo que tenemos es eso, que entender muy bien cómo resolver, dado que yo tenga esas tasas de crecimiento, cómo poder encontrar las funciones que me representen ese número de infectados. Entonces, significa eso que si conocemos la rapidez a la que crece la pandemia en Colombia, podemos predecir cuántos casos habrá en una fecha determinada.
precisamente. Entonces, a través de estos modelos matemáticos podemos entonces establecer cuáles son esas curvas de crecimiento de los recuperados, de disminución de los susceptibles y la curva esta que en forma de campana que tienen los infectados. Y por qué no predecir cuándo se va a dar el pico, que es lo que en estos momentos todo el mundo se pregunta, ¿cuándo es el pico? Entonces, mediante este tipo de modelos se pueden hacer ese tipo de predicciones y de tal forma que los entes de control puedan tomar previamente medidas antes de que, digamos, que lleguemos a un límite donde nuestro sistema de salud, por ejemplo, no soporte la cantidad de personas que lleguen. Entonces, en este caso, son herramientas fundamentales en la toma de decisiones. Todo esto se hace a partir de un concepto fundamental que es el concepto de antiderivada. O sea que nosotros en todos esos casos lo que conocemos son las tasas de crecimiento, o sea, conocemos la derivada y lo que queremos conocer es cuál es la función que lo describe. Como una definición muy matemática tenemos que una función f recibe el nombre de antiderivada de otra f minúscula en un intervalo i, si al derivar esa función obtenemos nuestra f de x, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo la función x al cuadrado y nos preguntamos, a ver, ¿cuál es la antiderivada? Ya no es cuál es la derivada, sino cuál es la antiderivada. ¿De qué venía esa función para darnos al derivar x cuadrado? ¿Cuál fue la función de la cual provenía? En este caso, por ejemplo, esa función podría provenir de la función 1/3 de x3. ¿Por qué? Porque si yo derivo 1/3 de x3 al derivar, bajo el exponente y el exponente le quito el 1, me queda x cuadrado. O sea que 1/3 de x3 es la antiderivada de x cuadrado. Pero no es la única. Si yo tengo, por ejemplo, 1/3 de x3 más 1000, también me va a funcionar como una antiderivada, porque si yo derivo esto, me va a dar lo mismo que en el caso anterior, dado que la derivada de 1000 es 0, la derivada de cualquier constante es 0. O sea que una función tiene infinitas antiderivadas, infinitas, tiene muchas opciones, una sola función. En forma general, nosotros podemos decir que la antiderivada de esa función x cuadrado es 1/3 de x3 más c, más cualquier número real, más una constante. Esas constantes generalmente reciben el nombre de constante de integración. Entonces, lo que nosotros tenemos es que hay un conjunto o una familia de antiderivadas para la función x cuadrado. x3 sobre 3 o x3 sobre 3 más 2 o x3 sobre 3 menos 4 o x3 sobre 3 más 1 medio. Todas son antiderivadas de mi función x cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo las derivo, siempre todas ellas me van a dar x cuadrado, aplicando el concepto de que la derivada de una constante siempre nos da 0. Entonces, la antiderivada general nos quedaría 1/3 de x3 más c. Tenemos algunas antiderivadas en una primera tablita de fórmulas de antiderivadas, que esta tabla pues sencillamente sale del conocimiento que tenemos nosotros sobre las derivadas. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de coseno, la antiderivada de coseno, pues es seno. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada de seno es coseno. Pero en fin, aquí tenemos varias fórmulas que nos permiten encontrar antiderivadas. Una muy importante es la derivada de una potencia de x, de esta x a la n, cuando n no es menos 1. La potencia de x a la n, la antiderivada de x a la n va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. Esta fórmula es muy utilizada, la vamos a tener muy en cuenta porque nos va a aparecer
en muchos casos. En el caso anterior, por ejemplo, que era la antiderivada de x cuadrado, si a x al 2 le sumamos 1 nos da 3 sobre 3, o sea que por eso la antiderivada de x cuadrado es x a la 3 sobre 3, aplicando esta fórmula directamente. Cuando ese n es menos 1 o cuando yo tengo la antiderivada de 1 sobre x, pues en ese caso es el único caso que nos da logaritmo natural de x, ¿vale? En cualquier otro caso podemos sumar 1, pero si el exponente es menos 1 no podemos sumar 1 porque estaríamos escribiendo x a la 0 sobre 0, no. Cuando nuestro exponente es menos 1 o cuando yo tengo la expresión 1 sobre x, la antiderivada es logaritmo natural de x. La de a la x, pues sea la x, que es la muy, dado que tanto derivarlo como ahora antiderivarlo nos da lo mismo. Y en fin, tenemos otras fórmulas que ustedes pueden ir mirando y pueden ir viendo. Como les insisto que sería como una tabla de derivadas, pero vista al revés. Un primer ejemplo tenemos que queremos encontrar la antiderivada de mi función 8x a la 3 menos 3x a la 4 más 2x3. Pues sencillo. 8 en la primera parte del polinomio es una constante, queda, y ya ahí estoy aplicando una primera fórmula, ese 8 queda. Y la antiderivada de x a la 7, al exponente le sumo 1, me quedaría x a la 8 sobre ese 8. Lo mismo para el siguiente factor, menos 3x4. En ese caso quedaría el menos 3 queda. El exponente de la x es 4, le aumento 1, daría 5 sobre 5. Y para el tercer término me quedaría 12x a la 4, sumándole 1 al exponente sobre 4. Más c para que me quede la antiderivada general. Simplificando, en el primer término simplifico el 8, en el segundo término no puedo simplificar nada, sigue quedando menos 3 quintos, y en el tercer término puedo simplificar 2 y 4 da 3. Esa sería entonces nuestra antiderivada general de esa función.